Hola a todos y todas, bienvenidos a esta comunicación que se titula ¿Qué significa ser un profesor de L competente? Me llamo Dayan Mónica Cordeiro, soy de la Universidad Federal de Pernambuco y os saludo desde Brasil. En primer lugar, quisiera dar las gracias al comité organizador de este maravilloso tercer Congreso Internacional, que estoy segura que será todo un éxito, y también dar las gracias a cada uno que ha elegido escuchar esta comunicación y espero que pueda ser de interés. Así que nada, arrancamos. Esta comunicación se propone cuatro objetivos. Pues en primer lugar, reflexionar sobre el impacto de las creencias en la formación de profesores de lenguas extranjeras, especialmente en la formación de profesores de L. En segundo lugar, vamos a reflexionar un poquito sobre el documento de competencias clave del Instituto Cervantes, que ha sido el documento elegido para clasificar las respuestas de los estudiantes. Y ya en la tercera etapa voy a presentar los resultados de la investigación didáctica que he llevado a cabo con estudiantes del grado de Letras de Español de la Universidad Federal de Pernambuco sobre qué significa ser un profesor de español, lengua extranjera, competente. Y ya finalmente presento las reflexiones, las conclusiones y futuras líneas de investigación y las referencias bibliográficas. Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre las variables de este estudio. Este estudio tiene dos variables principales. En primer lugar, la competencia docente, porque nosotros sabemos que la actuación de los futuros profesores están fuertemente influenciadas por su experiencia en los procesos formativos como alumno. Y por lo tanto, cuando hablamos de competencias, tenemos que reflexionar sobre qué interpretan los estudiantes que ha sido una experiencia como estudiantes exitosa desde la competencia de este profesor. En segundo lugar, vamos a reflexionar también sobre las creencias. ¿Y qué son las creencias? Pues las creencias están asociadas a las formas como las personas le dan sentido al mundo que las rodea, a partir de suposiciones, de creencias, y todos los estudiantes y todos los profesores parten de un sistema de creencias de qué significa enseñar, de qué significa aprender, según las experiencias previas que han tenido. Y en este sentido me pareció sumamente interesante y enriquecedor pues conocer cuáles eran las creencias de los estudiantes desde su experiencia sobre qué significa ser un profesor de L competente. Bueno, pues una vez que hemos definido cuáles han sido nuestras variables, os voy a presentar cuál ha sido la definición de competencia que yo manejo para el marco teórico de esta investigación. Bien, pues la definición elegida de competencia es la definición propuesta por Perrenot, que define la competencia como una aptitud para enfrentar una familia de situaciones, movilizando a conciencia y de manera rápida, pertinente y creativa muchos recursos cognitivos, que es exactamente lo que nosotros hacemos en el ejercicio docente y también cuando nosotros estamos aprendiendo una lengua extranjera. Por lo cual me parece una definición muy idónea para la naturaleza del estudio que propongo. Y ya como modelo de competencia que yo he elegido para analizar los datos ha sido el documento de competencias clave del profesorado de L del Instituto Cervantes. Sabemos que existen diferentes modelos, diferentes documentos que sirven para poder analizar y evaluar cuáles son las competencias de un profesor de lenguas extranjeras, como por ejemplo el perfil europeo, el portafolio para futuros profesores, pero yo me quedé con el documento de competencias clave porque es el que más se ajusta al contexto de enseñanza-aprendizaje de Brasil, ¿vale? Los otros son más específicos para efectivamente el contexto europeo. Y yo considero que es muy importante que los estudiantes pues conozcan estos documentos, que sepan cómo los pueden utilizar, incluso como una brújula, no solo en el proceso de formación inicial, sino también de formación permanente del profesorado de él. Y ahora pues ya vamos a centrarnos un poquito sobre las creencias. Bueno, como yo ya dije, las creencias son nuestra forma personal de darle sentido al mundo que nos rodea desde las percepciones que nosotros tenemos, que están fuertemente influenciadas por nuestras experiencias, ¿vale? Y estas creencias, ellas desencadenan nuestra actitud frente a las situaciones, nuestras emociones y, en último lugar, nuestros comportamientos. Y existen diferentes estudios, más o menos desde la década de los 70, que ya se realizan estudios sobre el impacto de la creencia, de las creencias en la enseñanza y en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Y es muy importante conocer cuáles son estas creencias porque es exactamente lo que ilustra esta imagen. Muchas veces pues yo interpreto que el proceso de formación de profesores de L es un yacaré gigante con dientes muy fuertes y otra persona pues interpreta que ya es un proceso más tranquilo, que es como un conejito, ¿no? Entonces alinear estas expectativas, estas creencias con lo que realmente pasa, yo considero que es algo pues muy interesante para futuros profesores. Y bueno, yo no soy la única que cree que es importante reflexionar sobre las creencias porque ellas impactan, sino que hay varios autores que destacan que en la formación inicial de profesores de lenguas extranjeras es muy importante trabajar y conocer cuáles son sus creencias. Bueno, entre muchos autores que yo he manejado, yo destaco principalmente cuatro. En primer lugar, Williams y Bourdain, que destacan que las creencias de los profesores respecto a lo que implica el aprendizaje incidirá significativamente en su actuación docente y en su forma de enseñar, ¿no? Ya a Puspitasari, Pratolo y Mafiana también van en la misma línea y destacan que estas creencias son muy complejas porque incluyen aspectos filosóficos y de pensamiento que posteriormente pues, se ponen en práctica en el aula, exactamente lo que afirman los autores anteriores. Arancibia, Cabero y Marín pues también tienen la misma perspectiva y destacan que estas creencias siguen siendo un factor que claramente determina las estrategias que nosotros utilizamos en el aula y que por lo tanto merecen investigaciones. Y finalmente Gavilón afirma que hay una escasez de estudios sobre las creencias docentes de profesores de lenguas extranjeras de información y en este sentido pues esta investigación tiene el objetivo de aportar Y ahora ya vamos a la tercera etapa de esta comunicación, en la que voy a compartir el diseño de la investigación que se titula ¿Qué significa ser un profesor de DL competente? Bueno, pues en primer lugar os presento cuáles han sido mis preguntas de investigación, después voy a presentar el contexto, las actividades que he desarrollado y finalmente los resultados. Bueno, pues como profesora del curso de Letras de Español y como profe titular de la asignatura de prácticas supervisadas, yo siempre tuve el interés en conocer cuáles son las creencias que los alumnos de este curso de Letras de Español tienen sobre qué significa ser un profesor de lenguas extranjeras competente o incompetente. Porque en diferentes momentos siempre estaban hablando, pues este profesor me encanta. Y yo siempre les pregunto, ¿pero por qué te encanta? Explícame, ¿qué es lo que hace? ¿Es su actitud? ¿Es su didáctica? Y nunca sabían muy bien identificar por qué era tan competente o los que consideraban menos competentes, pues porque eran poco competentes. Entonces yo siempre tuve este interés en conocer pues su percepción como estudiantes, ¿no? Y analizarla ya desde la teoría. En segundo lugar, pues yo tenía muchas ganas de saber si existía una semejanza o diferencias entre las creencias de cuatro grupos de prácticas diferentes, es decir, si a la medida que pasaban los años, si las creencias de los estudiantes serían diferentes o si serían muy parecidas a lo largo de cuatro cuatrimestres que han sido bastante peculiares, porque esta investigación se llevó a cabo en 4 cursos académicos y 2 cursos académicos han sido de pandemia, es decir, que teníamos clases telemáticas y 2 cuatrimestres ya después de la pandemia, ya en el regreso presencial a la uni. Y yo creía que quizás por el contexto, que la percepción de los estudiantes sobre qué significa ser competente o menos competente, pues sería distinta, ¿no? Y finalmente, si era posible clasificar estas características enumeradas por los alumnos a partir del documento de competencias clave del Instituto Cervantes en una de las 8 categorías, o si por otro lado surgirían nuevas categorías desde la percepción de estos estudiantes que han participado del estudio. Bueno, pues para dar respuesta a estas preguntas de investigación, pues yo me propuse el siguiente objetivo general, pues conocer y contrastar las creencias de estos futuros profesores de español respecto a las competencias que ellos atribuyen a los buenos profesores en comparación con las actuaciones que los consideran mejorables. Y bueno, pues ¿cómo está diseñada la metodología de este estudio? En primer lugar, es un estudio descriptivo de naturaleza cualitativa en el que han participado 36 estudiantes, ¿vale? Han sido 26 mujeres y 12 hombres con edades entre 18 y 56 años. Cabe destacar que el promedio de edad era de 21 años
y eran estudiantes del octavo curso, es decir, que están acabando la carrera, el curso de Letras de Español, y que dentro de nada estarán en las escuelas públicas y privadas de Brasil impartiendo clases de español lengua extranjera. Yo creo que era el grupo idóneo porque en la UFPE nosotros tenemos 4 prácticas supervisadas, las prácticas 1 y 2 que son de observación, las prácticas 3 y 4 que son de docencia. Por lo tanto, ya tenían un bagaje considerable para poder analizar y reflexionar sobre qué significa ser un buen profesor o qué significa ser un profesor mejorado, ¿vale? Y como yo dije, esta investigación se llevó a cabo durante 4 cursos académicos que han sido 2021.2, 2022.1, 2022.2 y 2023.1, que es el que ha acabado hace nada, hace un par de semanas. Y para la recogida de datos, yo lo he organizado en 6 etapas, ¿vale? Estas 6 etapas se han llevado a cabo durante 3 semanas de trabajo con los estudiantes, es decir, durante 6 horas de clase, ¿vale? Se ha llevado a cabo, se han recogido los datos del estudio que os voy a presentar a continuación. Entonces, en un principio, yo trabajé con los chicos cuál era la definición de competencia según Perrenot y hemos trabajado con la lectura y el debate de un artículo de Perrenot que define qué es la competencia del profesorado. Después de haber trabajado sobre qué era la competencia, yo he pedido que mis estudiantes reflexionaran sobre qué es ser competente desde sus experiencias como estudiantes de español lengua extranjera, es decir, a partir de sus experiencias a la hora de aprender este idioma, pues qué experiencias han considerado positivas y cuáles negativas, es decir, qué hacían los profesores competentes y qué hacían los profesores menos competentes. Esta ha sido una tarea extra clase que los hicieron tranquilamente en sus casas, ¿vale? Después, cuando han vuelto a la clase presencial o a la clase telemática, nosotros hemos hecho la formación de grupos heterogéneos en las clases telemáticas a partir de post-its de colores y en la clase presencial con el uso de canciones, que ya os explicaré cómo yo llevé a cabo esta actividad. Pues una vez que ya teníamos los grupos formados, los chicos pues se reunieron con estos grupos para hacer una apuesta en común sobre las experiencias que ellos han puesto de la tarea extra clase, de qué significaba ser un profesor competente y qué significaba ser un profesor pues menos competente. Una vez que cada uno compartió su percepción, ellos han clasificado, identificado las características que se repetían y ya han ido a la etapa 5, que ha sido presentar oralmente delante del grupo clase, ha sido una actividad evaluativa, los elementos positivos y negativos que ellos han encontrado ahí, ¿vale? Y una vez que los hicieron esta actividad, ellos hicieron el análisis y la discusión de estos datos a partir del documento de competencias clave del Instituto Cervantes. Bueno, pues entonces en el primer momento yo pedí que ellos contestaran a esta actividad. En las clases telemáticas yo utilicé la Jamboard y en las clases presenciales ha sido una fotocopia. Entonces, ellos contestaron, en mi experiencia más agradable a la hora de aprender lenguas extranjeras, que hacía el profesor en clase, cómo era y cómo me sentía yo. Y lo mismo, pero en la experiencia más desagradable. Pensando que en el perfil docente la sensibilidad es muy importante y que estas experiencias positivas o negativas tienen un impacto considerable en la formación de su perfil docente. Entonces, era algo que efectivamente me interesaba conocer. En el segundo momento, pues hicimos la formación de los grupos, como ya expliqué, con post-its o con canciones, ¿vale? Entonces, en el caso de las canciones, cada alumno cuando llegó a la clase recibió el fragmento de una canción. Ellos tuvieron un minuto para identificar, escuchar cómo era la canción, si nunca la habían escuchado, intentar aprender el pequeñito fragmento que yo he compartido. Después ellos se han levantado para encontrar a sus compañeros de equipo y para encontrarlos pues necesitaban cantar. Una vez que encontraron todos los integrantes, los grupos estuvieron compuestos por 4 estudiantes mínimos, 5 máximo y ha sido pues una actividad muy divertida, muy amena para que pudieran formar los grupos heterogéneos, que era lo que deseaba yo. En el tercer momento, pues realizaron el debate, como ya expliqué, identificaron las diferencias y los puntos en común sobre ser competente o ser menos competente. Aquí os dejo algunos ejemplos de diferentes grupos. Entonces, las características de un buen profesor, que todos ellos han coincidido desde su experiencia. Por ejemplo, poseía capacidad para relacionarse, centrada en el alumno, gestiona bien el proceso de enseñanza, buen núcleo emocional, preocupación por el desarrollo profesional. Aquí, características en común, positivas a la izquierda y negativas a la derecha,
metodologías distintas, feedback correctivo, concepción del error, buen ambiente. Como podéis ver, están ahí todavía los errores de los estudiantes porque lo he recortado tal cual para compartir con vosotros. Y aquí, pues, características negativas, ¿no? Ejercía su superioridad, falta de interés, clases tradicionales. Y siempre que la definición era muy ambigua, pues nosotros hacíamos un debate entre todos. Por ejemplo, ¿pero qué es una clase tradicional? ¿Qué caracteriza una clase tradicional? ¿Tradicional para quién? ¿Tradicional dónde? ¿No? Para que también tengan la percepción de que según el contexto, según las circunstancias, pues estas definiciones pues también podrían cambiar, ¿no? Y aquí pues algunas características de un profesor desagradable que ya vamos a conocer en más profundidad en las siguientes diapositivas. Bueno, y una vez pues recogido todos estos datos, vamos a realizar el análisis de estos datos, ¿vale? Entonces, de estos 36 alumnos, se han registrado 22 competencias docentes positivas y 20 competencias negativas. Para el análisis, yo tuve en cuenta tanto las respuestas individuales en la actividad que define a un buen profesor, que es la que yo presenté, que está la foto del león y del gatito, como las definiciones pactadas en el grupo, es decir, las que más se han repetido. Y se presentan en orden decreciente según el número de ocurrencias, ¿vale? Y finalmente estas competencias han sido clasificadas utilizando los descriptores del documento de competencias clave DL del Instituto Cervantes. Bueno, entonces vamos a empezar por los descriptores positivos, que como ya dije han sido 22. Bien, y ahora vamos a los descriptores negativos. Bueno, como os dije, bien, pues una vez clasificadas las respuestas de los estudiantes en positivas y negativas, yo he intentado clasificar cada una de ellas utilizando la rueda de competencias clave de profesores de L del Instituto Cervantes. Y lo que he encontrado es que las respuestas de los estudiantes pues podrían clasificarse en los siguientes descriptores. Pues el más frecuente ha sido organizar situaciones de aprendizaje, el segundo más frecuente gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo, en tercer lugar evaluar el aprendizaje y la actuación del alumnado y finalmente facilitar la comunicación intercultural. Bien, vamos a ver ahora cómo se clasifica el apartado organizar situaciones de aprendizaje. Bueno, como podemos ver, ha sido la más numerosa. Los estudiantes consideran que la categoría que es más positiva o más negativa es la de diagnosticar y atender las necesidades de los alumnos. Y ahí se puede observar sus respuestas clasificadas dentro de esta categoría. Por ejemplo, metodología de enseñanza interactiva, divertida y dinámica, que bueno, nosotros mejoramos nuestros recursos metodológicos porque queremos atender a las necesidades de los alumnos, ¿no? Respetar los ritmos de aprendizaje, pues también, si tú eres capaz de diagnosticar cuáles son los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, puedes trabajar en este sentido o no. Y ahí los negativos, pues más frecuentes también, como la falta de interés hacia los alumnos y su proceso de enseñanza, etc. ¿Vale? Y ahí están todas las respuestas clasificadas en esta categoría. Y la más frecuente ha sido diagnosticar y atender las necesidades de los alumnos. La segunda categoría más frecuente ha sido gestionar emociones y sentimientos en el desempeño de su trabajo.
Y la que más se repite es la de desarrollar las relaciones interpersonales, como ser cercanos, ser empático, compartir experiencias personales con el grupo, y los aspectos negativos relacionados a esta categoría, como poca empatía, no tener buenas habilidades interpersonales, ser muy cerrado y distante, el desprecio hacia los estudiantes, pero bueno, también hemos encontrado algunas evidencias en las demás categorías. Ya la tercera que nosotros hemos identificado, según las respuestas de los estudiantes, ha sido la competencia de evaluar el aprendizaje y la actuación del alumnado. Y como podemos observar, hay dos categorías que, bueno, solo tienen una respuesta en cada una, pero ellos consideran que es muy negativo, por ejemplo, una evaluación sumativa, sin criterios claros de evaluación, la intolerancia frente a los errores, y han destacado con un porcentaje bastante alto que los profesores que tienen un tratamiento del error que es empático y respetuoso, pues ellos consideran que es muy motivador y que son buenos profesores. Y aquí ya de facilitar la comunicación intercultural, que los profes trabajen con elementos culturales e interculturales, pues ellos lo valoran de manera positiva. Y ahora ya vamos a las conclusiones. Bueno, pues en primer lugar, que promover situaciones de aprendizaje y gestionar emociones y sentimientos han sido las categorías de competencias de profesores de L que ellos han valorado de manera más positiva o más negativa. Y que las creencias de los diferentes grupos, aunque estudiaran en diferentes contextos, son muy semejantes por el número de respuestas que nosotros hemos hallado. Y finalmente que el documento de competencias clave ha sido un recurso muy idóneo para categorizar la percepción de los estudiantes y que se han destacado especialmente pues estas dos, ¿no? Promover situaciones y gestionar emociones y sentimientos. Y ya pues para concluir esta ponencia, ¿cuáles son las recomendaciones y futuras líneas de investigación a partir de este estudio? Bueno, en primer lugar, que como profesores seamos capaces de comprender que las creencias de los profesores de información influyen no solo en su proceso, pero también en su futuro ejercicio docente y que las tenemos que conocer, valorar y entender. En segundo lugar, que cuando nosotros conocemos estas creencias, podemos planificar el proceso formativo de manera más personalizada, más efectiva y con mejores resultados en la práctica, que es al final el objetivo último de una asignatura como prácticas supervisadas obligatorias. Y finalmente, que en la didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras, que siempre estamos muy pendientes que los chicos pues dominen los conocimientos declarativos, que conozcan pues todos los aspectos lingüísticos y demás, que son muy importantes, pero que deberían ir de la mano con el desarrollo de una competencia emocional una vez que nosotros tratamos con personas y el impacto emocional del contenido que nosotros trabajamos llega mucho antes que el contenido lingüístico. Y este sería mi último mensaje, ¿no? Que tratemos de cuidar estos dos aspectos según el resultado de este estudio que he realizado con mis estudiantes. Y nada, aquí os dejo las referencias bibliográficas que han sido manejadas durante este estudio. Y nada más, pues daros las gracias por la atención y nada, será un placer pues a compartir alguna información, aclarar alguna duda en el turno de preguntas y respuestas que vamos a tener juntos dentro de un par de días. Así que nada, gracias por la atención y nos vemos muy pronto.